Buenas tardes, doy la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy Marco Aurelio Almazán Reyes, seré quien modera esta mesa titulada Violencia, Género y Sistemas de Justicia, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas. La primera de ellas, quien en caso de que aún no esté por acá, se incorpora en unos minutos, es la doctora Laura Georgina Ahuatzin Pérez, quien es doctora y maestra en estudios sociales en la línea de investigación de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, eh, licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, de 2005 a 2009, mientras que los posgrados, o al menos el doctorado, de 2014 a 2019. Su investigación se ha centrado en análisis político, análisis de políticas públicas e historia política de México. Yo seré el segundo comentarista, soy licenciado en Sociología, maestro en Antropología Social y doctor en Antropología por el CIESAS. Tengo por ahí alguna estancia postdoctoral en el Seminario de Historia Contemporánea del Colegio Mexiquense en el 2016-2018 y he realizado algunos estudios sobre pueblos y recursos naturales en perspectiva histórica. Además de nosotros los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que presentaré respectivamente. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, eh, los comentaristas tendremos 10 minutos aproximadamente cada uno para realizar retroalimentación que consideremos pertinentes. Como máximo 10 minutos, pueden ser obviamente menos. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Luis Antonio Islas Salinas, quien presenta su trabajo titulado Masculinidades, cambios y resistencias de hombres hacia el desmantelamiento de prácticas discriminatorias, desigualdad y violencia de género en la UNAM. Adelante, Luis Antonio. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeros. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Sí, te escuchamos y ¿Sí, ya sí me vemos la escuchan bien? pantalla. Sí. Ok, sí. No es así suficiente o la puedo, O porque sea, la puedo si puedes manipular. presentar como que se vea toda la pantalla, está bien. Y si no, pues ahí en algún Oh, grado se alcanza a ver. creo que ahí está, ¿no? Sí, ¿Sí se alcanza a ver los mejor? demás se alcanzan a ver. Es decir, o sea, sí se está proyectando, y se proyecta todo, ¿no? También la columna de las diapositivas al lado izquierdo. Ok, híjole, bueno, voy a ver otra vez. Voy a intentarlo otra vez, por favor. Ahí cambiamos, sí. Bueno, yo la veo igual, Bueno, pero bueno, no ok, es problema. entonces no hay opción aquí. De Ok, acuerdo. sí. Ahí sí se ve, sí, ¿verdad? Sí, es decir, en presentación convencional, no te preocupes, Ok, sí puede ser. bueno, ok, buenas tardes, compañeros, ya los había saludado. Bueno, como ya nos comentaron, pues es el octavo coloquio y lo que estoy tratando de presentar son los avances de la investigación. Estoy muy agradecido con este ejercicio porque, bueno, no sé, una de mis mayores complicaciones, por supuesto, pues es el ir produciendo o ir haciendo investigaciones o avances para ir escribiendo y he identificado mis deficiencias a ir escribiendo artículos y cosas de ese estilo. Entonces voy a tratar de avanzar y ¿qué vamos a encontrar aquí?
No puede avanzar, dijo que. ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a tener el planteamiento del problema y el método de análisis del problema. Y bueno, vamos a empezar con el problema o con mi título, que el título ha tenido varias modificaciones. He tratado de irlo componiendo, pues, o irlo acercando, pero bueno, ahorita lo checamos. Déjenme pasar al siguiente, que es el título. Esta idea de la UNAM, bueno, esta imagen que representa el tamaño o los espacios universitarios versus las denuncias de las compañeras hablando de desigualdad de género. Y el título es de mi investigación, Masculinidades, Cambios y Resistencias de Hombres Universitarios que cursaron el diplomado de facilitadores de trabajo con hombres como un eje de acción para fortalecer el programa integral de trabajo con hombres, para contribuir al desmantelamiento de prácticas discriminatorias, desigualdad y violencia en la UNAM. Y precisamente o específicamente en el campus Ciudad Universitaria. Nos vamos a nuestro enunciado, o el enunciado, el enunciado del problema social, pues por más resumido o sintético que lo pude hacer, no me alcanza, pues, o no he podido, pero bueno, espero que sea claro y de alguna manera sintético. Se reconoce que los esfuerzos de la política de igualdad de género en la UNAM ha generado impactos en las mujeres con acciones afirmativas y el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, aún falta que los hombres universitarios se involucren más y mejor a través de programas y acciones que sean permanentes. Yo pretendo investigar los factores que influyen en la motivación y las resistencias hacia el cambio de los hombres de Ciudad Universitaria para participar activamente en procesos de reflexión y de educación que abonen a la igualdad de género y al mantenimiento de estas prácticas discriminatorias. Y tomo como un caso de estudio a los hombres que participaron en el diplomado o que tomaron el diplomado de formación de facilitadores de trabajo con hombres. Este diplomado se llevó a cabo durante el 2021 y 2022. Fue impartido por la Coordinación para la Igualdad de Género y el PROIT. Y después de esto sí se llevaron acciones como círculos de reflexión, grupos de trabajo, talleres de sensibilización. Entonces, bueno, esto se realizó y esto creo que hubo algunos resultados, sin embargo, se ha suspendido. Entonces, sin estas acciones que ya se realizaron y sin los hombres que ya han tenido de una manera voluntaria un proceso de cambio y que ahora por falta de espacio se ha visto interrumpido, además de las propias resistencias al cambio que emergen en los propios hombres, y al no haber espacios donde se puedan procesar estas resistencias y continuar con lo que busca la UNAM, con los logros de las políticas de igualdad de género, y también por otro lado, pues obviamente se requiere la disposición y la voluntad de todos los agentes que intervienen para generar los posibles cambios en la UNAM. Entonces es una serie de agentes. Y vamos a ver ahorita qué fue lo que encontramos ya un poco considerando nuestro avance o nuestros trabajos, que yo creo que para en lo personal muy incipiente, en el sentido que todavía nos hace falta, bueno, a mí en lo personal me hace falta mucho trabajo por hacer y más e incluir un poco más la parte de la complejidad que creo que me ha costado un poco de trabajo incorporarla e irla
ir sintetizando e incluyéndola en la investigación. Entonces, bueno, empezamos con la transdisciplina, o sea, sí es un trabajo transdisciplinar. En los sistemas, o sea, no parto, bueno, de un macrosistema que sí que es el modelo capitalista, ¿no? El modelo patriarcal, pero para nuestro trabajo en la UNAM pues, tenemos estas transdisciplinas como la política, lo social, lo económico, lo legal, lo ecológico y la operación. Hemos encontrado, bueno, estas estructuras, bueno, principalmente que la UNAM es una estructura jerarquizada, eh, y también la estructura social o lo social, el género y las masculinidades, eh, también lo económico y por esto por los recursos económicos, los recursos financieros para poder facilitar este tipo de trabajos. También hay una parte legal y de seguimiento en el caso de las denuncias y la estigmatización de los hombres que ya se están trabajando o que buscan estos espacios y se dice que ya los tienen o ya van a esto porque son violentos. Y entonces hay un estigma sobre las personas que ya están iniciando un proceso. En el ecológico, pues sí, como interviene la cultura, la religión y algunos, bueno, sí, y todos estos agentes. Eh, otro proceso, otro proceso importante es el de cuando los tiempos legales o los tiempos de la defensoría, cuando se hace una denuncia y cuando ya se determina una sanción o se determina una, sí, la sanción legal, ya pasan 3, 4 meses, incluso ya pasó el semestre, ya pasaron 2 semestres, e incluso las compañeras han salido de la carrera y no hay una sanción o no hay una medida ni siquiera de restricción. El asunto aquí que yo veo es que en este espacio, en este lapso, está un estado de indefensión, hay un momento en que dejamos a las compañeras en riesgo, porque si yo ejerzo violencia, me denuncian y se tardan 3 meses, yo sé que sí denunciado, o fui puesto como tendedero, en el tendedero, ya sea, bueno, de esta manera formal o en tendedero, y si no se hace nada, obviamente pongo en riesgo a la compañera, porque muchos de los varones tomamos medidas o nos resistimos incluso a asumir la denuncia o la violencia. Entonces, ahí estamos dejando un espacio que me parece muy importante, que tendríamos que ir trabajando con los hombres. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en el proceso Luis, o en Luis, investigación? Luis, te queda un minuto. Sí, pues, Un minuto. perdón. Ok, entonces, hombres, los hombres y mujeres universitarios de todos los niveles, los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, autoridades de las escuelas y facultades y las autoridades superiores. Y también las familias de alumnados, profesores y el público general y gente que utiliza, público general que utiliza todas las instalaciones de la UNAM también. Ok, entonces continúo con la siguiente, bueno, rápidamente, cómo llegué a esto con el método de análisis. Trabajo con el diagrama de Ishikawa, los efectores, las raíces. Aquí tenemos el patriarcado, género, lo ecológico, lo económico y la atención de las denuncias. Y parto de una idea de que lo que hay avances, lo que se ha estado haciendo, se ha trabajado para las compañeras, pero no para los hombres. Entonces, y en términos generales, también en la política social o las políticas públicas, vemos que hay muchas cosas como refugios, atención a mujeres víctimas de violencia, pero como que no hay muchas cosas para que los hombres nos hagamos responsables. Entonces, este es el punto y ya rápidamente termino con mi objetivo de mi investigación,
que Con sería, eso concluimos. bueno, Con, eso, con esto último concluimos. creí que quedaba más tiempo. Sí, Sí, si ya con quieres esto concluir, termino. Ajá. concluye con una Sí, frase si ya. gusta. Sí, bueno, ok. El objetivo, no sé si lo quieran ver, es cómo los hombres podemos participar de manera permanente y duradera en procesos que me lleven a cambio y me lleven a un cambio, y estas resistencias que, aunque ya estoy en un proceso, genero otros procesos que me llevan a no cambiar, o cambiar para mantener el estatus quo del control y del dominio. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios de la doctora Laura. Buenas tardes, doctora. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Luis. Lo primero que quiero decir es que me hubiera gustado que el documento en su amplitud me fuera enviado, porque yo revisé 3/4 en la que no había mucha de la información que ahorita nos estaba presentando Luis. Y con ese poco tiempo en el que uno está observando, pues no puede hacer tantas recomendaciones. Yo tengo más recomendaciones acerca del documento que se me envió y que es el que estuve analizando y en el que estuve trabajando. Entonces, sí ofrezco una disculpa si algo se me pasa, pero sí considero que deberían de enviar lo que van a presentar, nos los deberían de enviar para que podamos armarnos un poquito mejor. Y de lo que presentas y de lo que puede leer en tu trabajo, ¿tienes muy claro cuál es el problema o cuál es lo que tú quieres investigar? Que es diferente observar un problema de investigación, y creo que ese ya lo tienes identificado. El problema es que todavía hace falta esta parte teórica entre las masculinidades, entre la teoría de género, para poderlo perfilar, y sobre todo también la parte cultural. ¿A qué me refiero? A que toda tu pregunta, o sea, en la parte empírica ya la tienes muy bien identificada, cuál va a ser tu población objetivo, qué es lo que vas a estudiar, a quiénes vas a estudiar, pero todavía no tienes esta parte teórica que aún te hace que te preguntes cuáles son los factores. Y cuando nos preguntas cuáles son los factores, pues es que hay un universo de factores que van a poder incidir dentro de esta permanencia de la violencia contra las mujeres, de la discriminación, de esta parte en la que, como tú bien dices, hay que reeducar. Entonces, todavía falta como este primer acercamiento teórico en el que tú puedas observar cuáles son los factores que están influyendo dentro de este fenómeno, para que a partir de ahí puedas desarrollar una pregunta que quede más clara, porque por momentos tu pregunta parece más hacia la hipótesis, por la amplitud que tiene, y porque además manejas tres conceptos que me parece que parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo, porque nos dices, para desmantelar prácticas discriminatorias, desigualdad y violencia de género. Aunque los tres son fenómenos que nacen de la misma raíz, son tres fenómenos diferentes. Entonces, ¿cuáles son los factores que además inciden en tres fenómenos que son amplios? Podemos hablar desde la parte de educación, de la parte cultural, de la parte económica, de la parte política. Por ejemplo, incluso en violencia de género, pues todavía hay más subcategorías. Entonces, yo creo que lo que necesitamos en esta parte de tu revisión teórica es que justamente puedas analizar cuáles son estos conceptos que te van a ayudar a ti a explicar el problema de esta permanencia de las masculinidades y qué tanto están permitiendo algunos hombres el que existe esta reeducación, y también el establecimiento de las subcategorías, pero dentro de esta misma rama, que no te permita como abrirte en el árbol de vamos a hablar de violencia, pero de discriminación, pero de desigualdad, y vamos a hablar de todos los factores que pueden estar presentes, porque también hay diferentes escenarios en los que están conviviendo, ¿no? Y por el tema que tú estás por el universo que tú estás empíricamente que quieres instalar, yo creo que ahí podrías hablar más acerca de una discriminación probablemente o desigualdad de oportunidades, pero solamente con uno solo de tus factores ya tienes para la tesis y para entretenerte, porque los otros te van a hacer un tan amplio estudio que una de dos, o se te hace una investigación que te dure tanto que no puedas terminarla en tiempo y forma, y también hay que recordar que tenemos esta parte del tiempo y forma, y o que también se te pierda en lo que tú quieres encontrar. Yo considero que este tema es muy importante. Cuando lo estaba leyendo dije, qué padre el que él, por ejemplo, perfilara uno solo de los factores y que lo perfilara en cómo esto incide para la reeducación o no reeducación del género
masculino en materia de discriminación, en materia de violencia, y que de ahí tú mismo generaras las líneas futuras de investigación, porque eso te permitiría a ti ser pionero de este tipo de estudios que me parecen muy valiosos y que además te permitiera, si en algún momento dado tú quieres continuar, puedas continuar en otra investigación doctoral o que tú ya la puedas complementar. Pero ahorita por la naturaleza creo que sí hace falta definir y creo que lo que hace falta son algunos textos. Si me permites, si me pudieras enviar un correo para yo contestártelo, te puedo enviar algo de bibliografía que te podría ayudar a establecerlo teóricamente y creo que ya uniendo tanto la parte empírica con la parte teórica vas a poder perfilar y hacer esta delimitación, que la delimitación no es solamente una delimitación geográfica y una delimitación temporal, es una delimitación también conceptual y en eso es lo que creo que hay que afinar un poco más de detalles. Por lo demás, te agradezco mucho. Muchas gracias, doctora. Igualmente, gracias Luis por la presentación. Bueno, sí, el tema es sumamente importante, relevante. Nos falta mucho por comprender y evidentemente por llevar a la práctica, ¿no? Es algo que tú bien señalas. O sea, una cosa es que participemos en un diplomado como el que mencionas, y de ahí bueno, a que se concrete en algunos aspectos, pues hay todavía un universo, ¿no? Yo recuerdo algún documental que, bueno, pues lo voy a buscar y también te lo mando. Ahí mencionaban, por ejemplo, que es interesante cuando se va a un kinder, ajá, o al primer año de primaria, por ejemplo, y se le dice a los niños que se tomen de las manos, ¿no? A los varones. Y no tenemos ningún problema en hacerlo, ¿no? Pero si se regresa al quinto, sexto año de primaria, ya hay un asunto cultural que ya nos impide hacer este tipo de cosas, y digamos, no se diga en la adolescencia, ¿no? O en otros momentos de la vida. Entonces, bueno, ciertamente un problema, un fenómeno muy interesante, pertinente de analizar, y en tal sentido, bueno, pues coincido con lo que dice la doctora respecto de la importancia, ¿no? De centrarse en él. Yo veo algunos detalles en tu trabajo, tanto en lo que nos enviaste como en lo que platicas. Básicamente también en la pregunta de investigación, sí creo que los factores que influyen para que participen eh, eh, pues los interesados en este trabajo, en el caso de la UNAM, eh, yo creo que tendría que ser otro aspecto. Los factores que influyen en la motivación de los hombres para participar, pues es que posiblemente vas a encontrar muchos, ¿no? Digo, no sé cómo se agruparían y demás. Ahí no sé si más bien te interese ver, pues, resultados específicos con base en las historias de vida o alguna situación que te permita medir y evidentemente sacar conclusiones. Sí, como así como cuáles son los factores que influyen en la motivación para participar activamente. Sí, yo creo que ahí todavía es un asunto un poco abstracto, que habría que afinar, ¿no? A cosas más concretas que se puedan medir, que puedas, analizar, ¿no? A partir de lo que planteas en la metodología. Y también en el objetivo, eh, pues es un poco lo que menciona la doctora respecto de que mencionas varios aspectos, y yo lo había notado desde el inicio cuando dices comparar factores, ajá, procesos de interacción, cambios, resistencias hacia el desmantelamiento de representaciones y prácticas. Y ya lo que dice la doctora, discriminatoria, desigualdad y violencia de género. Yo sugiero, es que mira, aquí en los objetivos, en este que es objetivo general, pues sí, como justo, ¿no? O sea, cada uno de esos aspectos te lleva a un estudio o te lleva a comprometerte a alcanzar los objetivos. Entonces, en automático nos estamos poniendo propósitos muy amplios, numeroso, abrir diferentes frentes y posiblemente no podríamos. Entonces, justo ahí es la cuestión de acotar, con uno o dos aspectos muy específicos, intentar alcanzarlo, bueno, alcanzarlo y pues ya, ¿no? Es algo que también se aplica para el caso de los objetivos específicos, es decir, pero digo, evidentemente si tú acotas, ajá, tanto la pregunta y el objetivo, entonces, bueno, ya de ahí se van a desprender algunos objetivos específicos que te ayuden a alcanzar lo que te propongas, ¿no? Este, Básicamente,
Básicamente eso, me parece una virtud, bueno, me parece que es bastante bien la cuestión de las historias de vida, porque, bueno, pues nos reflejan una serie de cosas bastante interesantes. Creo que ahí, bueno, eso te va a dar material importante, y bueno, pues que pudieras contextualizar, bueno, entiendo que te vas a centrar en esta cuestión del diplomado, perdón, del diplomado que mencionas. Eh, Creo que como contexto sería importante que también consideraras plantear pues los antecedentes que hay en términos de la UNAM como institución, incluso algunos otros esfuerzos que se han hecho en instituciones de este tipo en México, ¿no? Así como para que no parezca bueno, todo ha pasado en la UNAM, si es el caso, bueno, platicarnos al respecto, este, así, es decir, para que tengamos un panorama amplio y saber que, bueno, el caso de la UNAM es un caso en específico, ¿no? Pues ahí me parece que nos vas a aportar cosas interesantes, porque por una parte nos mencionas que, bueno, la UNAM es muy jerarquizada, burocrática, etcétera, y por otro lado, pues, mencionaste en la exposición que la UNAM busca, ¿no? Algún tipo de aspectos, entonces que nos explicaras esta aparente contradicción que, que resaltan, ¿no? En lo que nos platicas. Digo, esos son como algunos de los puntos que observo. Y bueno, pues muy interesante y te deseo mucho éxito en tu trabajo, Luis. Bueno, pues pasamos a la segunda exposición. Es el turno de Francisco Rosendo Olivares, quien presenta su trabajo titulado Violencia institucional en las prácticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra mujeres jóvenes que denuncian delitos en la Delegación Cuauhtémoc 2018-2023. Muchas gracias, Francisco. Adelante. Y Muy bueno, buenas tardes. cuando llegues al minuto 8, voy a poner la manita y te aviso. Sí, para entender que ya Faltan 2 minutos. Gracias. Ok, ya iniciamos. Soy Francisco Rosendo Olivares, estudiante del segundo semestre del doctorado en investigación social desde la complejidad. En este punto, mi tema de investigación es violencia institucional en las prácticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra mujeres jóvenes que denuncian delitos en la Delegación Cuauhtémoc. Para comenzar, esta sería la introducción de mi información y bueno, pasamos al planteamiento del problema, que es que a partir de un trabajo, ya que yo soy abogado, de un trabajo de campo en el cual he llevado diversos asuntos, se ha detectado, he detectado que cuando hay este tipo de denuncias, inclusive en las fiscalías de género, Hola, hola. Parece que se simbólica, congeló. Ok. de victimización, riesgos de género, dentro de agentes que llevan a cabo el ejercicio sistémico de este tipo de conceptos, que en un momento también les diré, como lo son ministerios públicos, policías y peritos, y esto genera una desconfianza con una reproducción de desigualdad estructural. Se entiende que este fenómeno se enmarca en un sistema complejo donde interactúan factores jurídicos, sociales, culturales y comunicativos, lo cual exige un abordaje interdisciplinario para comprenderlo y en ese punto es donde yo veo que solamente el sistema jurídico no alcanza para detectar el por qué está pasando, ya que a partir del subsistema jurídico debe de determinarse bajo ciertos protocolos, ¿no? Y en este aspecto... Pero ¿sí? un paréntesis, quizá, bueno, quizá vamos a quitar pantalla la doctora Laura y yo, incluso tal vez usted tal vez eso ayude a que no se congele tanto su transmisión. Ok, perfecto. Ok, sigo. Adelante. Muchas gracias. En este punto, era lo que mencionaba, que en un análisis jurídico veo que el sistema jurídico no alcanza para determinar el por qué ocurren este tipo de violencias institucionales, ya que los protocolos encargados que deben de llevar a cabo tanto peritos como ministerios públicos se ven rebasados por el actuar social de este tipo de agentes dentro del sistema.
¿Qué es lo que cambiamos del protocolo de investigación? Primero el título, que era un título, me señalaron muy genérico y solo conceptual, que era violencia institucional, una práctica desde la Fiscalía analizada desde la interseccionalidad. Y se cambia al título actual de violencia institucional en las prácticas, ya lo redujimos a la delegación Cuauhtémoc y ya determinamos el marco de mujeres jóvenes, esto para determinar el tipo de carpetas de investigación en las cuales yo he trabajado y de las cuales he visto mayor concurrencia de este tipo de violencia. También el objetivo general la violencia, y el actual es qué evidencia empírica permite identificar la presencia de violencia, ya que en el primer coloquio que tuve, y así como comentarios de mi comité tutor, me mencionaban que antes incluso de asegurar que existía la violencia, debía de verificar que esta existe en realidad en instituciones como la Fiscalía. Violencia estructural, donde autores como Galton y Rita Segato, la violencia estructural es ejercida de forma indirecta por algún tipo de estructura social. En cambio, Rita Segato señala que el aparato estatal es un dispositivo que perpetúa la violencia patriarcal. Esto, haciendo una conversación entre autores, podría determinarse, o como una conclusión a la que se llega, es que las prácticas omisivas y revictimizantes o discriminatorias insertan esta lógica de estructura violenta dentro de estas instituciones. Por otro lado, también se retoma un concepto que es el de la performatividad de género junto con la violencia institucional, que viene de Judy Butler. Propone que el género no es una esencia, sino una construcción repetida a través de actos performativos. ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Que si una mujer va a denunciar un delito de violencia de género ante una fiscalía, lo que espera el fiscal es que esta persona, esta víctima, actúe como una víctima creíble. Esto es mostrar tristeza, pero no estar histérica, ser recatada, pero no sumisa, ser dócil, pero no responder. Y esto ya cumple también con un rol de género, que es a partir de esas teorías de género en las que podemos determinarnos, en las cuales si la persona no cumple con ese guión, automáticamente es descalificada por la institución, generando una revictimización para la persona. Esto exige, o esta exigencia performativa representa también una forma de violencia simbólica que a partir de la institución es llevada a cabo. Y el sistema judicial reproduce este tipo de estereotipos. También se introduce otro concepto como es el de la complicidad estatal dentro de la violencia de género. Y nos menciona Rita Segato que en crímenes como los feminicidios de Ciudad Juárez hubo no solo perpetradores individuales, sino que hubo aquiescencia del Estado a partir de las instituciones que cuando iban a denunciar desapariciones de mujeres o desapariciones de adolescentes, miraban hacia otro lado, lo que ella denomina estructura del consentimiento dentro de la violencia. En nuestro caso, agentes como las fiscalías, como parte del Estado, pueden convertirse en covictimarios si normalizan ese tipo de desprotección. Dentro del ámbito judicial, agrego un caso que para no tardar mucho tiempo lo resumo en grandes rasgos, y es una sentencia de un tribunal de justicia penal en revisión, que también determina este punto, ¿no? Y señala, a ver, no es congruente que la víctima no haya gritado para alertar a sus vecinos. Debió haber gritado porque una víctima gritaría. La afectación de que la golpeó no puede ser creíble porque no hay rastros físicos de los golpes. También la víctima primero dijo que la golpearon, pero después dice que forcejearon y que en el intento trató de golpearla. Y entonces vemos cómo en vez de tratar de investigar los hechos a partir de condiciones objetivas, lo que argumentan este tipo de agentes es condiciones subjetivas para tratar de desacreditar lo que dice la víctima. Aquí agregamos otros conceptos porque apenas estamos terminando nuestro marco conceptual, como es el enfoque de género e interseccionalidad, que nos va a ayudar también en un punto. Mujeres jóvenes va a ser parte de la interseccionalidad del grupo de estudio,
Y bueno, se retoman autores como Lagarde y Crenshaw que introducen el término de interseccionalidad, aquí en este caso de mujeres jóvenes, en zonas marginales de la Ciudad de México que enfrentan múltiples formas de exclusión ante una denuncia. Por otro lado, el tema de los sistemas adaptativos complejos, que en este punto lo vemos entre víctimas, fiscales, policías, colectivos e incluso el propio Poder Judicial, ¿no? Que a veces o muchas veces también se inmiscuye en este tipo de actos y cómo es que tanto los microsistemas como el mesosistema y los macrosistemas van a interactuar a partir de estos sistemas jurídicos y nos va a permitir comprender que el cambio no depende solamente de la fiscalía, por ejemplo, o solamente de los defensores públicos, sino que es un cambio en una dinámica colectiva que se va a relacionar con instituciones, sociedad y víctima. En este punto, estas serían las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Así también por cumplir con el tiempo, muy amable. Adelante, doctora Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ha sido un gusto leerte. Coincido otra vez en lo que voy a decir. Yo creo que va a parecer disco rayado en esta sesión, pero igual creo que hay más riqueza, un poquito más en lo que nos presentas que en lo que nos envíes, aunque se acople un poco mejor el documento. Me dejaste con esas ganas de seguirte leyendo, sobre todo en la discusión conceptual, porque creo que están en esa etapa del doctorado en el que hay que enfocarse en los conceptos para poder entender el problema desde la parte conceptual y ya de ahí irnos a toda esta parte del caso, que yo considero que es de lo que tú ya tienes identificado cuáles son estos problemas que existen dentro de la violencia de género, pero que hay unos conceptos muy interesantes que yo dije, tengo ganas de que discuta con varios autores para poderlo entender. Por ejemplo, esta parte de violencia institucional de género, que es muy diferente a solamente hablar de violencia de género, porque ya vamos teniendo como esas subcategorías. Sería interesante el ver cómo es el concepto, cómo se amarra y después cómo lo vamos a ir bajando hacia esta parte del caso que tú estás investigando. Igual, otro de los conceptos que me quedé con muchas ganas de seguir leyendo fue el de sistemas adaptativos complejos, porque justamente como tú lo propones, estamos ya en un programa de investigación desde la complejidad y es muy interesante el que tú estés observando sistemas complejos, es decir, estos en los que no nada más estás viendo hacia el interior, sino también estás observando todos los factores que pueden estar afuera y que inciden dentro del fenómeno. Y yo creo que ahí es donde todavía podrías enriquecer tu trabajo, más en esta parte que todavía es conceptual, el discutir con los autores para que después ya llegues a tu resolución o para que después llegues a cómo vas a plantear el problema, que tiene muchas aristas y que coincido con lo que platicábamos con tu compañero. Tiene tantos factores, tantas cuestiones complejas, que por eso es que lo estás involucrando aquí, que es difícil observarlo solamente desde una óptica. Tienes que ampliarlo y más allá de la transdisciplinariedad, más allá de la multi, es entender que es completamente un sistema complejo y que tú vas a verlo desde una óptica, pero eso no hace que te olvides de todo lo demás que existe. Pero aprender a hacer esa delimitación teórica, esa delimitación del caso, esa delimitación empírica ya de lo que tú vas a estudiar, es un trabajo intelectual bastante intenso en el que vas a tener que estar constantemente definiendo cuáles van a ser estos factores, estos conceptos que te van a ir ayudando a amarrar tu problema de investigación y en el que ya nos vas a explicar todo esto que ahorita nos estabas explicando acerca de la violencia institucional de género, pero ya con esos letreritos de decir, esto lo podemos observar en la teoría de esta forma, de esta forma, de esta forma, y yo lo voy a llevar al caso de esta forma. Entonces, yo creo que, digo, para hacer de las primeras entregas, para que estamos ahorita avanzando dentro de tu protocolo, me parece que estás en una excelente etapa de observación, de exploración, todavía estás encontrando hacia dónde vas a dirigir tu estudio y creo que en eso vas muy bien. Sí falta un poco más de estar escarbando, estar mezclando y estar haciendo esta discusión teórica,
pero creo que vas por un muy buen camino. Entonces, y me gustaría, si es posible, que si haces esta discusión de los autores, también la puedas enviar para ver cómo has llegado, por ejemplo, a la conclusión de utilizar ciertos conceptos y así poder ayudarte en la concepción de tu problema de investigación. Por ahora, creo que esos son de los que más me llama la atención y que incluso decía, es que estás teniendo una discusión en construcción y luego nos pones conclusiones y como que dije, bueno, yo quiero asumir que estás en esta parte de la exploración y que es por eso que hay unas conclusiones preliminares, pero todavía hace falta, ¿no? Y sí creo yo que todavía en la cuestión de objetivos e incluso en la cuestión de tu pregunta hace falta esta delimitación, porque todavía nos hablas de analizar cómo se reproduce la violencia institucional en las prácticas de atención, investigación y seguimiento de denuncias presentadas por mujeres jóvenes ante la Fiscalía, pero todavía dentro de ese proceso que ellas viven, dentro de la atención, la investigación, el seguimiento, todavía hay todo un universo, porque cada una tiene sus propios programas, o sea, el programa de atención, el programa de investigación, tienen sus propios, y entonces te me hace todo un seguimiento. Si tú vas a ocupar las tres o si vas a evaluar las tres, nos tendrías que presentar muy bien tu operacionalización de las variables para entender cómo es que lo vas a llevar, ¿no? Entonces, creo que esto va de la mano con lo que te estaba comentando acerca de que tienes que hacer una discusión de autores y a llegar tal cual a decirnos, eso es lo que voy a estudiar y de cada uno de estas categorías y subcategorías voy a analizar estos puntos. Y pues te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Francisco. Pues interesante lo que nos platicas. Bueno, yo noto que ajustaste tu trabajo un poco respecto de los comentarios que te hicieron en el coloquio pasado, o bueno, en algún momento en tu comité. Entonces, bueno, creo que vas avanzando en tal sentido y y bueno, pues se nota, ¿no? Y yo creo que un poco así como te platica la doctora, ya nada más sería cuestión, yo todavía me iría por ajustar los objetivos específicos, un poquito más que el general, creo que en el general pues ya has avanzado, y bueno, justo ahí checar si vas a abarcar esos tres aspectos, es decir, tú que conoces como los procesos, ¿no? Si ya acorde con tu comité y eso sientes que en efecto tiene los elementos para abarcar los tres, con el atenuante de lo que te comenta la doctora, ¿no? Con esa reserva, bueno, pues bueno, parece que está más delimitado que el caso de los específicos que todavía habría que, a mí me gustaría que quedaran todavía más concretos, ajá, salvo, bueno, evidentemente lo que consideren, y por otro lado, pues veo como un potencial interesante, por ejemplo, respecto de lo que los materiales que vas a utilizar o que estás utilizando, menciona las entrevistas narrativas con mujeres víctimas, revisión de expedientes públicos, análisis documentales, normas locales y nacionales y talleres de coanálisis con organizaciones. Bueno, a mí en lo particular siempre me ha llamado la atención la cuestión de los expedientes. Entonces, bueno, para ti tú tienes por ahí una ventaja, ¿no? Porque, bueno, trabajas en la fiscalía. Soy abogado defensor. Eres abogado defensor, sí, entonces tienes acceso, ¿no? Digamos, a ciertos expedientes que de repente para otras personas se nos complica. Entonces, bueno, pues ahí sí tienes elementos como para construir bastante bien algunos de los casos. Y, digamos, yo como duda que me causan términos así como empíricos, es decir, si en algún momento también en las instituciones o en este lugar en el que te enfocas, en este caso en la fiscalía, si también algunos casos se dan con buen resultado, digamos, ¿no? Con buena aplicación de los instrumentos existentes, y si es el caso, ¿cómo es que se dan, no? Tal vez eso te sirva un poco para generar algún tipo de contraste. Si de plano no hay ninguno en tal sentido, bueno, pues también sería ilustrativo. Y bueno, para quienes conocemos poco, estamos poco familiarizados, nos serviría. En tal sentido, pues ahí quizá estás contemplando en tu trabajo algún apartado en términos de la legislación o de las normas existentes y que, bueno, pues platicaras cómo estas finalmente se transgreden, acorde a lo que nos platicas en torno de esta violencia institucional. Y dado el caso, si hay esas excepciones, pues cuáles son los factores, ¿no? Que en algunos casos evitan que se reproduzca la violencia institucional. Digo, yo
desconociendo el tema, yo pensaría que cuando hay excepciones es por algún tipo de influencia política, no lo sé, pero si no es el caso, sería ilustrativo que nos platicaras y que quizá los contemplaras también para fortalecer tus explicaciones. Por lo demás, bastante bien. Creo que bueno, qué bueno que has como tomado en cuenta esta cuestión de acotar, y lo cual pues se nota respecto de la comparación que nos presentas. Entonces, bueno, te deseo lo mejor en tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Pues ahora pasamos a la tercera exposición. Es el turno de Cristian Eric Maldonado Rivera, que presenta su trabajo titulado Violencias físicas y simbólicas en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México. Adelante, Cristian, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya me presentaron, soy Cristian Maldonado y adelanto un poquito que la misma presentación, como pasó en el caso de los compañeros anteriores, se fue robusteciendo en los últimos días porque, bueno, yo estuve en la modalidad de estudios por doctorado institucional. Entonces, como terminé hace un par de semanas el artículo de publicación, pues la investigación se enriqueció. Entiendo que fue otro trabajo el que se envió, nada más que pues lo que preparé, pues la verdad es que sí quería mostrarlo como va. Entonces voy a tratar de ser muy sintético, sucinto, pero claro en ese sentido, ¿no? La presente UCA que estamos teniendo dentro del doctorado, que se llama Métodos de Análisis de un Sistema Social Complejo, hizo que yo pudiera definir mejor el problema de investigación, y de hecho, desde ahí ya se está modificando el problema de investigación, ¿no? En este caso, yo estoy trabajando ahora únicamente a las violencias simbólicas, ¿no? Aquí hay que entender que en el problema de investigación, para las secundarias públicas de la Ciudad de México, y en particular las de la Alcaldía Álvaro Obregón, que es donde he trabajado de manera empírica el problema de investigación, son cuestiones que se dan entre todos los actores. Yo me baso en los actores propuestos por la nueva escuela mexicana, que serían los estudiantes como protagonistas de la educación, los docentes, que deberíamos de ser pues los guías y facilitadores de ese proceso de los chavos y sus contextos socioculturales, las familias, las mismas directivas también, y la comunidad, ¿no? Aquí la cuestión es que yo detecto que muchas de las violencias simbólicas y, bueno, también físicas que se dan en esos lugares, pues se presentan de una manera ya normalizada, ¿no? En un sentido en el cual estas violencias se repiten y se reproducen de una manera, pues repito, ¿no? Como estaba diciendo, normalizada, dado los procesos que se dan dentro de las mismas escuelas, a pesar de lo que dicen el marco jurídico, a pesar de lo que dicen los programas de estudio, concretamente el de la nueva escuela mexicana. Entonces, así digo, a grandes rasgos, el problema es esta presencia, y desde los sistemas sociales complejos, entender que hay violencias que todos los actores que acabo de mencionar aplican dentro de las escuelas, que las emiten, pero que también las reciben, pero que se nutren culturalmente y que después reproducen los estudiantes en otros espacios sociales, no nada más la escuela. Lo repiten en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, en su comunidad, en el espacio laboral, ¿sale? Entonces, eso es a lo que va esta investigación. El problema es ese, en esencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues a grandes rasgos yo le pongo las causas que yo creo que tienen mucho que ver, ¿no? Digo, evidentemente en la ecología del problema es muy amplio, pero yo me enfoco en esta investigación en dos cuestiones, ¿no? La pedagogía tradicionalista, que es vertical y además es represiva, ¿no? De castigo mucho, a pesar de que el modelo positivista, tradicionalista, tiene mucho tiempo que ya no es considerado ni siquiera dentro de los planes y programas de estudio, muchos docentes la siguen ejerciendo dentro de las aulas, lo que hace que el docente no solamente enseñe contenido, sino que también enseñe la violencia. Los mismos estudiantes hacen violencia dentro de sus espacios con sus pares, con los docentes, con los directivos, pero también la pueden hacer con la comunidad,
y con la familia misma. A veces las mismas violencias, como las que quiero poner, miren, si quieren de una vez vámonos de ahí, para que pueda ser la explicación más amplia. Este diagrama de Ishikawa no solamente muestra los tipos de violencia que yo estoy identificando de entrada con la investigación, sino la fractalidad social que se da en ellos, por ponerles, o sea, tú puedes coger inclusive el que ustedes quieran, pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si en la familia hay machismo, ese machismo muchas veces se representa de nuevo en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sociales son jóvenes, niñas, niños y adolescentes que están en edad pues de interactuar en formas en las cuales el machismo se da, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues hablar mal de una mujer, tocarla inapropiadamente, cuando se habla mal de una niña o se cree que tiene éxito solo por ser mujer sin valorar los esfuerzos que ella haga, ¿no? Eso lo puede haber visto en la familia, pero también se crean estándares de belleza, ¿no? Muchas veces he visto juicios de valor que tienen que ver con esto. Y la violencia que nosotros queramos escoger, ya sea la xenofobia, el racismo, el adultocentrismo, el mismo occidentalismo que rompe con la identidad cultural del estudiante, es un problema muy grave que se da dentro de las mismas escuelas, ¿no? Y esto también aquí dice al principio en la cabeza del pescado, de que es un sistema efector, ¿no? Porque el estudiante llega a un lugar donde esas violencias ya existen. Por ejemplo, los niños que vamos a recibir en primero van a detectar esas violencias, las van a recibir y las van a aprender. Por eso es importante que desde la misma pedagogía y desde la práctica sociocultural de la pedagogía se tengan otras prácticas diferentes, ¿no? Entonces, la base de la metodología de los sistemas completos para mí tiene 3 autores fundamentales: Lara Rosano, Luhmann y Rolando García. Así, para hacerles un parámetro general, de estos 3 autores me llevo primero la transdisciplina, ¿no? El hecho de entender que este problema se va a resolver con una pedagogía intercultural, con una pedagogía popular, y también cambiando la forma cultural en la cual nos llevamos desde los mismos docentes, desde las escuelas, para que la fractalidad ya no sea reproducir violencias desde la escuela que se reproduzcan afuera, sino más bien reproducir cultura de paz que se reproduzca afuera. Ese es el objetivo de esta cuestión, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión. Ahora, el problema de la educación intercultural en la Ciudad de México a mí me parece de una manera, digamos, de todo lo que llevo de investigación, que es un problema grave porque se tiene mucha ignorancia y muchas lagunas, inclusive desde el mismo docente, ¿no? Por ejemplo, hace poco, perdón, porque además aquí hay 2 amigos de esa misma escuela, escuchaba a otro compañero, ¿no? Cuando dicen, es que la interculturalidad, no, pero pues aquí no hay estudiantes indígenas. O sea, desde el mismo pensamiento de creer que lo intercultural es algo meramente indígena. Ahora, también estamos negando si realmente un alumno tiene estas raíces o inclusive la autoadscripción indígena, lo estamos negando. Pareciera que necesariamente tiene que ser bilingüe el asunto para que nosotros entendamos que hay otredades que se deben de respetar culturalmente dentro de la escuela, ¿no? Entonces, pues por eso uso estas perspectivas pedagógicas, la de Catherine Walsh, que es propiamente intercultural, de entender las otredades, de entender que los estudiantes son culturalmente diversos, ¿no? La educación popular, ¿no? Porque pues, al final también hemos enseñado a que el estudiante sea el opresor al final, ¿no? Y siendo el opresor primero nosotros. Y para poder identificar estas violencias hay 3 conceptos de Pierre Bourdieu que me parecen fundamentales, ¿no? El de la reproducción, la educación solo como la repetición de los valores culturales de las clases hegemónicas, que a veces ni siquiera son los de los estudiantes, o casi siempre no son los de los estudiantes. El capital cultural, que es este cúmulo de saberes que no siempre, que da la escuela, pero no son del mundo del estudiante, y pues que se dan violencia simbólica, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más para cerrar, ok, muchas gracias por avisarme. Precisamente, bueno, la propuesta de intervención que hemos ido proponiendo en este momento es esta, ¿no? Una identificación de violencias para la reconstrucción de convivencias que se llama programación comunitaria. El trabajo desde el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades para reconstruir relaciones de cultura de paz, la identificación de las violencias físicas y simbólicas para
pues precisamente pues para erradicarlas, ¿no? A través de una pedagogía intercultural y popular, la construcción, y ya para, como les decía, para construir una cultura de paz. Quería mostrarles, pero por el tiempo ya no fue posible, unos mapeos que hice hace un par de días con unos estudiantes para que vieran cómo ustedes, bueno, para que ustedes pudieran ver cómo los chicos también identifican estas violencias, inclusive sin necesidad de mencionarlas, ¿no? Te queda un minuto por si quieres mostrarlo, ¿eh? Te queda un minuto. Nada más un elemento rápido para enseñarles, ¿no? Por ejemplo, en este mapeo comunitario rapidísimo, si quieren les muestro nada más, o sea, es muy grande, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos ven, ¿no? Cómo los mismos actores de la escuela, pues se muestran como un represor, que los chavos lo ven, estas violencias que ellos se ven, ¿no? Por ejemplo, estas peleas que tienen y que reproducen, pero también, no se ve muy bien aquí, pero es el consumo de vapeador dentro de la escuela. A los chicos les prometí que no lo iba a ampliar en ningún otro lugar para que ellos tuvieran la confianza, pero esos son todos los contextos, pues digamos, violentos, simbólicos y a veces físicos, como se vio en esta pelea que ellos dibujaron en este mapeo comunitario, y que al final pues sí son violencias que ellos reproducen, que nosotros tenemos que ayudarles a identificar para que ellos puedan construir esa cultura de paz junto con nosotros, y creo que el programa actual nos da todos los elementos para hacerlo. Pues ahora sí, como se dice, es cuando, compañeros, y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy amable, pues adelante, doctora. Muchas gracias. Cristian, de verdad que me gustó mucho el tema que estás tratando y me dejaste con ganas igual de seguirlo leyendo porque igual, lo mismo, ¿no? Pero está bien, entiendo que son diferentes, ojalá después ya podamos ir viendo el avance de la tesis, porque aparte es un tema muy interesante. Yo la verdad es que más que alguna observación en cuestión de qué es lo que podrías ampliar, porque creo que ya tienes incluso hasta la teoría bien establecida hacia dónde vas a caminar con esta parte de la reproducción social, tienes también la parte pedagógica, pues es digo, no sé si lo estás haciendo porque no pude ver el documento, pero motivarte a que lleves a cabo un orden a través de una matriz en la que tú puedas ir llevando el orden de los factores y de los aspectos y de la parte teórica que estás llevando, porque la tienes. Y ya estás teniendo, por ejemplo, estas herramientas como la que estás usando del mapeo social, todos estos hallazgos que ya estás teniendo y que por un lado dices, tengo aquí toda la teoría y por acá tengo ya todo lo que estoy observando y necesitas un punto en el que lo puedas unir. Entonces creo que tu reto realmente es esta parte de podernos explicar con lo que tú estás viendo, que para mí ahorita con lo que tú nos mostrabas es material valiosísimo porque es fuente primaria, porque lo estás observando, porque lo estás trayendo y porque además es el entender cómo ellos lo están percibiendo y cómo ellos pueden no percibir este tipo de violencia. Y nos puede ayudar mucho porque yo cuando estaba leyendo tu objetivo, que es esta parte de las propuestas pedagógicas, yo decía, es que con el solo hecho de que nos los expliques, con el que nos digas, no se están dando cuenta de esta reproducción, puede apoyar y puede ser la base para una propuesta pedagógica que se haga ya en una cuestión más compleja, más transdisciplinaria, donde ya entre las autoridades incluso que la van a poner, porque yo siempre tengo una cuestión de amor-odio con esta parte de las propuestas, porque digo sí, pero luego va a ser más difícil que las puedan implementar, cómo llegan, como todo. Entonces yo creo que un muy buen análisis te puede permitir a ti explicarles cuáles son las bases bajo las cuales pueden hacer una muy buena propuesta pedagógica, pero creo que ese es tu gran reto. Por lo demás, la verdad es que creo que en cuestión de cómo lo estás moldeando, cómo lo estás llevando a cabo, está bastante bien. Tienes mucha información y más bien el reto ya es verla aterrizada y verla actuar para que nos puedas explicar el fenómeno, pero creo que por lo que nos estás presentando hay un buen camino recorrido. Entiendo que también ya has tenido otros coloquios previos que te han ayudado como a ir perfilando esta propuesta. Entonces, pues ahora me queda eso, el que ojalá en algún momento pueda yo ver estos avances, si me lo permites, y poderte decir cómo observo yo esta parte de la organización que estás llevando a cabo. Por lo demás, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, Cristian, al igual, muy parecido, es decir, interesante tu trabajo. Yo me quedo nada más con algunas preguntas generales que, bueno, pues igual entiendo por la dinámica del coloquio, pues no, ya no me enteraré, pero luego podemos escribirnos o similar. Es decir, bueno, tú manejas lo que comentas,
sobre todo en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Sí es el caso. Entonces, bueno, como mi duda es si los contextos tienen algún tipo de incidencia, ¿no? Entiendo que, bueno, es decir, la Ciudad de México es muy diversa, ajá, y en tal sentido, pues, ¿cómo, cómo podríamos identificar esas cuestiones no homogéneas en la ciudad y si eso se refleja en la educación secundaria en este caso, ¿no? O si por el contrario, si pues, es una problemática general que entonces te llevaría pues a mostrar esta situación. Y bueno, justo también la cuestión de cómo es que mides, ajá, cómo es que mides estas violencias simbólicas en, bueno, tanto en alguna institución como en general, ajá. Y bueno, pues básicamente, todo lo demás, bueno, pues muy interesante, así como platica la doctora, en realidad, parece que, bueno, tu trabajo está muy sólido, muy interesante, ya tienes como muy claros algunos aspectos. Entiendo que, bueno, pues también ya tienes algunas cuestiones ya en camino de publicación, lo cual, bueno, pues también se refleja. Y bueno, pues básicamente eso, yo me quedo con la cuestión de cómo medirías, cómo harías algunas comparaciones, y en este caso, sí, la pregunta en términos de los contextos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si alguna escuela de la zona sur o de algunos de los pueblos, ¿no? Yo que estoy, bueno, relativamente cercano a algunos contextos del surponiente, algunos pueblos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo mismo que que en la parte oriente, ¿no? O incluso en la parte céntrica, si no afecta mucho, bueno, entonces, también como me gustaría un poco saber como las razones, pero quizá ya lo tienes contemplado, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias y bueno, pues felicidades también. Muy amable, Cristian. Entonces seguimos Muchas gracias, doctor. con gusto. Seguimos con la última exposición. Es la de Jonathan Centeno Martínez, quien presenta su trabajo titulado Desafíos sociales y jurídicos ante el cobro de derecho de piso, extorsión. Adelante, Jonathan. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su Buenas tiempo, tardes. principalmente. Doctora Laura, Marco, Gracias. Luis, compañero, Francisco, Cristian, gracias por su tiempo. Espero no demorar mucho ni dilatar más del tiempo que me conceden. Denme un minutito. Mostrarles la pantalla. Listo, creo que ya está ahí. Pues bueno, mi nombre es Jonathan Centeno Martínez. Mi investigación, ¿de qué se trata la investigación? Creo que de todos hemos escuchado, al menos en noticias, y espero no en boca de algún familiar o algún comerciante que conozcan, el famoso derecho de piso, que es un problema que se ha incrementado estos últimos años o se ha hecho mucho más factible saber sobre él, sobre todo a través de noticias, pero que la cifra negra o la no denuncia es algo que también por el miedo a las represalias de los delincuentes, pues persiste. Como sabemos también, es un problema público de profunda complejidad y multicausalidad que ha surgido y evolucionado a través de esta interacción de factores, desde la propia economía, política, cultura y de seguridad. El fenómeno afecta directamente la gobernanza con justicia y la participación ciudadana, genera inestabilidad, erosiona la confianza del Estado y también se agrava con la desigualdad, ¿sí? Y la persecución ineficiente. A nivel federal, ¿cómo se encuentra el derecho de piso? Este se cataloga o se caracteriza por denominarse como una extorsión. No existe una tipificación particular para el derecho de piso, pero el Código Penal Federal lo regula a través del artículo 390 y dice que se define como el acto de obligar a alguien sin derecho a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar algún perjuicio patrimonial. Y la pena actual va de 2 a 8 años a nivel federal. Y aquí viene el objetivo de la identificación, de la investigación. ¿Cuál es? Pues es identificar los principales desafíos jurídicos y sociales que permitan enfrentar el delito de la extorsión en su modalidad de derecho de piso en zonas de alta vulnerabilidad en la Ciudad de México. Y nos vamos a enfocar en dos alcaldías. Aquí comparto la misma alcaldía con mi compañero Francisco, que es la Cuauhtémoc, y la otra es Iztapalapa. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos alcaldías tienen una alta cuestión de informalidad en los negocios y un alto ambulantaje y eso los vuelve más vulnerables. Hay una
solicitud de información que nos proporciona un margen reciente, que es del noviembre de 2023 a noviembre de 2024, que en la Ciudad de México hubo 533 denuncias, pero para el delito de extorsión, que como les decía es a nivel general, no en particular. Y por alcaldía tenemos 89 casos para Iztapalapa y 37 casos para Cuauhtémoc. Ahora, ¿qué nos dice la cifra negra? Que es la no denuncia por parte de las personas que son víctimas de este delito. Pues tenemos la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que nos proporciona el INEGI. La más reciente proporciona una cifra del 93.4% de delitos que no son denunciados en la Ciudad de México. Y si vinculamos eso al alto ambulantaje en Iztapalapa y Cuauhtémoc, pues bueno, podríamos inferir ahí que estas dos alcaldías son de gran interés para el estudio y para la dinámica de esta investigación. ¿Cómo se encuentra ahorita la Ciudad de México? Recientemente, en el 2024, en diciembre, hubo una reforma en el Código Penal Capitalino y se incrementó la pena, que se castiga ahora de 10 a 15 años por el tema de la extorsión, y la multa puede alcanzar hasta los 325,000 pesos. También creó una fiscalía especial en delitos de extorsión, una campaña informativa, e inició operaciones, una línea telefónica específica para estos crímenes. ¿Qué tenemos ahorita? ¿Cuál vamos a usar como nuestro marco teórico? Pues bueno, tenemos la teoría de sistemas y la complejidad social, porque nos va a permitir ver que el delito no es un delito aislado, sino es un fenómeno emergente en el cual están interconectados pues diversos subsistemas. Lo que buscamos es comprender la evolución del problema, identificar los elementos interdependientes y también proponer herramientas y elementos, y justo ese es el reto de esta investigación, en el cual pues se toman en cuenta todos los sectores, desde el propio gobierno, la sociedad civil y el sector privado. ¿Cómo hemos utilizado algunas referencias o artículos, incluso investigaciones? Fíjense que destacan dos artículos. Hay un artículo que se publicó en el 2015, antes incluso de que fuera tan relevante el derecho de piso, y este alertaba sobre esta cifra negra. E incluso el autor dice que este enfoque que se le da, de no darse cuenta a través de esta cifra negra, debería ser una alerta, porque puede ser como la hierba o una hierba que empieza a crecer, que no ves en un inicio, y que de pronto ya la tienes llena toda tu habitación por ella. Y bueno, esa es la alerta que da este autor. Y también tenemos uno cualitativo. Aquí nos llamó la atención un diagnóstico participativo de la violencia que hicieron en San Salvador, porque aquí incluyen incluso a grupos marginados y los escuchan. Ya no es una cuestión reactiva, sino es preventiva. Escuchan a la gente, escuchan al ambulante, escuchan a la población sobre estos factores que de pronto pues pasan de largo, porque quienes toman decisiones para el tema de las políticas públicas nunca escuchan directamente a la población y buscan resolver el problema de manera inmediata, pero sin tomar en cuenta ese enfoque. Aquí podrán ver a los dos documentos que les comentaba, con lo cual se busca darle un enfoque integral y también desarrollar unas entrevistas estructuradas y basarnos en una muestra representativa de los comerciantes en Cuauhtémoc y Iztapalapa, cuidando justo la confidencialidad y el anonimato para poder establecer un criterio de cuidado hacia ellos y no generar un tema de represalias. ¿Qué buscamos? Pues revelar la frecuencia, el grado de extorsión, la cifra negra, entender con mayor claridad qué hay detrás de esa cifra negra y qué estrategias de autoprotección tienen las víctimas. Aquí tienen un análisis de los agentes y sistemas involucrados hasta el momento. Tenemos el sistema político-jurídico, el económico, el sistema sociocultural, el sistema de seguridad pública, el subsistema de víctimas y el subsistema criminal, que justo estos dos, más bien estos tres parámetros nos permiten enfocarnos en los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar y que hemos encontrado parámetros que en un principio pues, no se veían. Fíjense, por ejemplo, tenemos la identificación y tipificación del delito. Como les digo, no hay algo más claro que la extorsión, pero algo que clarifique al derecho de piso de manera más puntual no existe, ni en el código local ni en el código federal. También la barrera de la baja denuncia, donde ese es el desafío más grande sin duda, porque pues, obviamente la víctima le da miedo denunciar. La ineficacia de la procuración, las carpetas que se abren, mi compañero Francisco no me va a dejar mentir, muy difícil se llega a ese parámetro y luego se le da un nulo seguimiento, o es muy difícil que se llegue a una sentencia dentro de eso.
y el reto también del sistema penitenciario. Ahorita vamos a ver una nota posteriormente a esta, porque existe nula readaptación social y un dato muy importante, existen operando redes de extorsión desde el interior de los centros penitenciarios. Y bueno, esto erosiona la confianza del Estado, esto a nivel social, la normalización del delito, hay un impacto en el tejido social y económico y la limitación en la participación ciudadana justo porque no confían en las decisiones que tome en este caso el gobierno. ¿Qué observaciones tenemos sobre esto? Pues que la informalidad, la alta informalidad, amplifica la posible incidencia de este delito. Y también no se puede ver por la cifra negra. La corrupción del micronivel, donde el policía, incluso, el más cercano a la gente, es en este caso parte de este problema a través de la corrupción o la tolerancia. Y el dilema de la denuncia como punto crítico del sistema, donde pues es mejor no denunciar porque con eso proteges a tu familia y a tus cercanos por cualquier represalia que tenga el delincuente, ya sea incluso siendo procesado, porque desde la cárcel puede seguir operando. Algunos datos, justo lo que les decía. 2 minutos. Disculpe, Marco. 2 minutos le quedan. Perfecto. Parece que vamos a terminar bien. Aquí tenemos una noticia para que se den cuenta cómo continúan operando desde la cárcel los delincuentes. Existe un parámetro de casi 10,000 extorsiones diarias que provienen desde las prisiones. Y eso va de la mano con la noticia que pueden ver ahí. Esa noticia fue apenas de ayer, donde detuvieron a un custodio justo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con 65 chips, que son los que utilizan los delincuentes para operar desde la cárcel. Aquí tenemos a 2 entidades que se encargan de regular el sistema penitenciario. En la parte de abajo van a poder ver a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, y en la parte de arriba van a poder ver a la Secretaría de Seguridad Pública, que se encarga de los penales federales. Justo aquí hay un foco importante que cubrir. Si dejamos que sigan operando desde la cárcel, va a ser nula la posible extinción y la nula protección también, en este caso, de la víctima. Y en la parte de abajo van a poder ver la extinción de dominio, que es el hecho de recuperar los bienes, quitarle los bienes a los delincuentes una vez que se confirma que se estaban dedicando a eso, y poder generar una sentencia y destinar los bienes para unos fines propios que resalzan el daño a la víctima. Estas son cifras, y bueno, para concluir, en suma, la extorsión por derecho de piso es un fenómeno que desafía la visión lineal y exige una respuesta desde la complejidad. No es un problema criminal, sino un reflejo de las dificultades sistémicas en nuestra gobernanza, justicia y tejido social. Necesitamos un cambio de paradigma, de la reacción punitiva a la prevención sistémica, de la victimización silenciosa a la participación ciudadana y de la impunidad a la justicia efectiva. Muchas gracias por su tiempo y con gusto escucho su retroalimentación. Muchas gracias, Jonathan, muy amable. Pues adelante, doctora. Muchas gracias, Jonathan. Qué gusto es ver que este fenómeno, que al final es nuevo, porque sí, realmente, aunque estamos acostumbrados a esta parte de las extorsiones, todo lo que es el fenómeno que lo rodea, las cuestiones sociales, las cuestiones ahora económicas también, pues son nuevas, y pues eso hace que el tema de investigación como tal sea nuevo, aunque realmente la extorsión no sea un tema nuevo. Y qué gusto que conozcas también. También eres abogado, ¿verdad? Sí, sí. Que conozcas también todos estos términos y cómo se da el fenómeno, y eso es lo que creo que tú aportas a esta investigación de una manera bastante buena. Yo creo que aquí lo que te puedo yo sugerir es que recuerdes también este enfoque de la complejidad, porque no es lo mismo el observarlo desde la parte de la complejidad social como se propone dentro de una investigación, a meter todos los elementos en un bowl y verlos, porque sí hay que buscar un cierto orden dentro de este fenómeno para poderlos poner a interactuar y que se entienda. Yo siempre les comento a mis alumnos, complejidad no es igual a complicado, sino es que se entiende el fenómeno en su conjunto, que es algo que tú ya lo tienes, o sea, comprendes que la cuestión no es meramente una cuestión de derecho, no es meramente una cuestión jurídica, no es meramente una cuestión política, sino que va más allá
de este tipo de factores y que cae en un caldo de cultivo perfecto con todo lo que tú nos señalas como es la informalidad, la falta de estructura, que no se tiene. Entonces, creo que eso tú ya lo tienes observado. Y yo creo que con eso es con lo que tú podrías armar este proyecto de investigación bien enfocado hacia la parte de la complejidad social. Y yo creo que ahí donde podría entrar muy bien, y aquí lo tengo en mis notas, es tu objetivo podría ser realmente el que tú pudieras analizar este fenómeno, que es el cobro de piso esta extorsión, como un fenómeno complejo en el que interactúan desafíos sociales y jurídicos que obstaculizan su prevención, atención y la sanción. Y lo pongo así muy en general porque tú ya tienes estos desafíos sociales y jurídicos, nos los estabas mencionando. Entonces yo creo que ahí meramente con ese análisis, tú ya podrías armarte una matriz de observables en el que digas, voy a operacionalizar estos conceptos acerca de cuáles son los desafíos sociales y observarlos y cómo los voy a poder definir para que tú expliques cómo es que este problema que tanto abogados lo ven, sociólogos lo ven, politólogos lo ven, lo entiendan como un problema que requiere de la atención de todos. Porque el proponer tal vez algunas herramientas, si no hay como esta parte de un efecto de complejidad, va a quedar solamente desde una parte de tu percepción. Entonces yo creo que sería como entrarle bien a este fenómeno en cuestión de, y eso es una idea, yo estoy tratando de aportar desde la parte de la complejidad, el que tú nos puedas explicar cómo este fenómeno tiene una composición desde la parte social, jurídica, de la parte económica, y cómo estos factores estructurales van a impactar dentro de cada uno de los momentos en los que pueda suceder este cobro, ¿no? Y tal vez podrías escoger solamente algunos de los factores, como la pobreza, como lo que dices de la informalidad, como la impunidad, como la corrupción, y estos ponerlos a decir, bueno, pero incluso estos fenómenos son multifactoriales y explicarnos por qué es un fenómeno que no puede solamente explicarse desde una sola arista. Y creo que ese es el fenómeno que podrías buscar. Me quedó la duda, porque tengo aquí tu objetivo, pero me quedé con la duda de cuál era exactamente la pregunta de investigación que estabas manejando para saber qué quieres encontrar, porque cuando pones en esta parte, por eso es que yo me atreví como a jugarle un poquito con tu objetivo, cuando nos pones encontrar herramientas y elementos que coadyuven a identificar un margen de oportunidad para enfrentar y detener el crecimiento de este delito. Yo ahí dije, más que herramientas hay que comprenderlo, por eso es que me atreví como a decirte, hay que comprender el fenómeno como algo complejo en el que no importa la regulación, porque yo creo que como abogado tú entiendes que no importa la regulación, es todo un conjunto. Entonces yo creo que nos podríamos ir más sobre esta parte de comprender, pero por eso me gustaría saber cuál era tu pregunta de investigación para que si tú decías, no, es que yo quería entender y por eso es que la pregunta a mí, así se me figura como algo así de cómo puede ser observado este fenómeno como cómo puede ser observado el delito de como un complejo como un fenómeno complejo de la sociedad, ¿no? Para ver que están inmiscuidas todas estas partes. Entonces, creo que eso es lo que tiene que ser, al final, tienes todos los conceptos, tienes todos los elementos que son jurídicos y que tienes que empezarlos a observar para que esta comprensión y esta concepción de un fenómeno social complejo empiece a ayudar a que se sienten las bases para que en efecto haya cambios estructurales en cuestión jurídica, cambios también en prevención del delito, cambios también sociales, cambios también en la parte jurídica. Pero creo que tu trabajo podría ir más enfocado hacia comprenderlo como un fenómeno complejo, a buscar herramientas, porque si no se entiende es más complicado ya poner la solución. Pero por lo demás, la verdad es que muy buen trabajo, considero que poniéndole estos ajustes, sobre todo pensándolo para que en algún momento cuando sigas avanzando puedas tener muy bien organizada tu información, vas bien y bueno, felicito por ese trabajo porque sí, es un arduo trabajo de estar sintetizando, estar poniendo nombres, estar buscando los elementos y que te pueda ayudar mucho con esta parte que presentas de la complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jonathan. Sí, bueno, pues el problema y lo que abordas es sumamente interesante e importante. Bueno, una de estas cuestiones que
lamentablemente irradian sobre todo los sectores sociales, ¿no? Ya no estamos en aquella época en la que solamente un sector era más vulnerable, ¿no? Y los demás, medianamente. Ahora, pues es un asunto que nos compete a todos y qué bueno que lo estás analizando. Bueno, sí platicas que hay como dos artículos importantes al respecto. Bueno, que, que consideras relevantes. Sobre esa cuestión, veo que en tu trabajo, bueno, pues tienes varias fortalezas, ¿no? Y un poco me quedo con la duda de si tu interés es más, digamos, bueno, si bien es a partir de la observación sistémica, tengo la duda de si tienes un interés más social o de intervención como tal, porque bueno, en lo que leía la doctora, en la cuestión de tu objetivo, sí mencionas encontrar herramientas y elementos que coadyuven a identificar un margen de oportunidad para enfrentar y detener el crecimiento del delito. Y después en otra parte del trabajo mencionas lo que sucede a veces en los procesos, ¿no? Lleven su juicio bajo, bueno, las personas que son detenidas lleven su juicio bajo un mecanismo de incomunicación o a través de un traslado a un penal del orden federal, pues ya que existe información de la continuidad y represalias en contra de las víctimas. Entonces, parece que ahí pues tendrías más bien como un interés de incidir, ¿no? En términos de instrumento jurídico. En tal sentido, bueno, pues son dos universos complejos. Tal vez la cuestión de la comprensión del fenómeno social que te llevaría un poco más hacia las herramientas sociales, más hacia el ámbito de lo que trabajan los sociólogos y los antropólogos en términos de observar casos específicos, quizá historias de vida, etcétera. Aunque ahí bueno, tú sabes más que nosotros, ¿no? Ahí pues con el cuidado respectivo, para que esto te lleve a un estudio muy fundamentado en torno a la propuesta de cómo generar alguna reforma en donde no nos quedemos un poco lejecitos, por lo que entiendo, en términos de que el delito únicamente se tipifica como extorsión, sin llegar al asunto clave, que bueno, pues no hay algo que lo nombre, a la cuestión del derecho de piso, y que quizá tu estudio pueda hacer un sustento para hacer una propuesta concreta, ¿no? En torno a esta tipificación, que me parece que pudiera servir como ambas vías, es decir, te permitiría hacerte experto en el ámbito de la comprensión, a partir de todo lo que estás encontrando en tu trabajo, a partir de estas dimensiones que mencionas, y con ello mostrar que los instrumentos legales existentes pues no son suficientes, y porque, bueno, pues esas dimensiones coadyuvan a su reproducción, ¿no? Y en el ámbito legal pues no existe algo que pueda detenerlo como tal, sino todo lo contrario, por lo que nos platicas que sucede en los penales, ¿no? Entonces, me parece que el estudio en tal sentido sería una buena herramienta, un buen instrumento para que con base en eso digas, bueno, necesitamos esto y aquí está todo el fundamento, ¿no? Tanto social como en el ámbito jurídico, porque no nos permite llegar a la solución. Entonces, me parece que en el ámbito del doctorado, bueno, pues parece que sí tiene la posibilidad de hacer una intervención. Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad de, con investigación, justo proponer esta cuestión de intervenir en un asunto jurídico que, bueno, pues nos beneficiaría a todos y, bueno, pues felicidades. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a la doctora Laura Georgina, así como a las y los expositores. Agradecemos sus presentaciones, todos los trabajos muy interesantes. Y bueno, pues a quienes nos han hecho favor de acompañar a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 125 expertas y expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buena tarde.